Hola, ¿cómo están amigos de Auditando y Controlando? Me da mucho gusto recibirlos nuevamente y que nos regalen un espacio de su tiempo. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con una persona que aprecio mucho, es un buen amigo, además de un gran profesionista. Lo conocí en la maestría y pues hemos hecho una amistad bastante padre con él y con todos los compañeros de la maestría. Ángel Ruiz, ¿cómo estás, Ángel? Hola Héctor, gracias por invitarme y pues un placer estar aquí en tu podcast. La verdad lo estaba viendo y muy interesantes temas que tratan y que me hayas invitado, estoy muy halagado. No, hombre, al contrario, muchas gracias por darte el espacio. Me consta que siempre estás muy ocupado y que sobre todo ahorita hay una transición bien interesante en tu carrera profesional, que a lo mejor ahorita ya nos comentarás. Pues nos va a ayudar mucho conocer la perspectiva tuya respecto de los temas que manejamos, de riesgos, controles, auditoría, pero desde el lado del cliente, de quien necesita de estas áreas para ciertas cosas puntuales, y ahí nos ayuda a nosotros a saber qué podemos ofrecer que realmente genere valor. Lo primero que te pediría es platícanos un poco acerca de ti, quién es Ángel, su trayectoria laboral, su trayectoria académica, para que sepan un poquito con quién estamos hablando. Claro, pues soy Ángel Ruiz, soy casado con tres hijos, felizmente una gran familia, vivimos aquí en Monterrey. Yo soy ingeniero mecánico administrador del TEC, hice la maestría en dirección contigo aquí en el EGADE, que fue global en varios países. Y recientemente hice un programa de dirección general en el IESE en Madrid, ahora que estuve también trabajando en Europa. En el ámbito profesional, pues yo básicamente me dedico a dirigir operaciones. He estado en varios tipos de industrias de manufactura. Este, digamos que parte de mi experiencia más fuerte ha sido el arranque de fábricas. He arrancado 4 fábricas en mi carrera profesional. Y muchos de los temas que hemos hablado pues son interesantes en un arranque, considerarlos desde un inicio nuevamente. Y también he dirigido otras 2 fábricas, incluyendo la que estoy ahora, que son para turnaround, ¿verdad? Son empresas Ujú. que te contratan pues para mejorar el resultado de una empresa existente y crecerla, ¿no? Entonces eso es, digamos, mi trayectoria. Actualmente, como decías, acabo de cambiar de empresa. Estoy en Celestica, una empresa electrónica y de manufactura aquí en Monterrey, dirigiendo 3 operaciones, 3 fábricas aquí. Padrísimo. Oye, pues ahorita ya nos vas a ir dando un poquito más de detalle de lo que haces y de lo que necesitas de nosotros. Lo primero que me gustaría recordarles es que, bueno, la conversación es totalmente a título personal y no representa el punto de vista de ninguna institución o empresa en particular. Somos dos compañeros, amigos que estamos platicando y queremos compartir con ustedes lo poquito o mucho que nos ha tocado vivir, Ujú. ¿verdad? Claro. El tema de hoy es pues un tema interesante y lo titulamos Estrategias para la gestión de riesgos en temas de transformaciones y podríamos meter por ahí el tema de los arranques Ujú. de operación. Lo primero que me gustaría preguntarte es, pues cuando arrancas este tipo de trabajo, ¿cuáles son los principales riesgos que te surgen, te brincan y que dices, para poder llegar del 0 al 100 debemos cuidar al menos estos 2, 3, 4 temas importantes? Pues mira, como te decía, ahí yo lo veo de dos puntos de vista. Cuando arrancas una operación, pues le llaman un greenfield, ¿no? No hay nada. A mí me ha tocado llegar donde hay un campo y hay que romper suelo, construir la nave, planificar todo el desarrollo de una empresa tan grande o tan pequeña como sea, con cientos o incluso miles de empleados y con múltiples procesos. Entonces los riesgos pues prácticamente son todos, ¿no? Yo creo que en la industria sea uno de los riesgos más importantes y de lo que más nos impulsan es el tema de la seguridad. Yo creo que en eso la industria ha ganado ya mucho. Cada vez veo más conciencia desde la construcción, donde obviamente es un tema muy importante y de alto riesgo, una industria de alto riesgo. Entonces yo he visto una evolución muy favorable en México en ese tema. Eh, la seguridad yo creo que está bastante ya permeada y bastante avanzada, pero siempre es algo que tienes que trabajar. Después el riesgo en operaciones mucho se ve el tema de calidad, ¿no? O sea, obviamente empezar a hacer algo que no hacías antes, no eres el experto, entonces Ujú. tienes que desarrollar todo un plan de control de calidad, ¿no? Por otro lado. Y ya que tienes esos dos controlados o observados, todos los procesos al final conllevan riesgos financieros, de temas de eh,
de auditorías que pueden venir, compliance que tienes que cumplir. Y en ese aspecto, yo creo que en las empresas también cada vez está más sólido, cada vez obviamente la gente con la experiencia pues ya va trayendo sus conocimientos, pero es un tema que muchas veces yo creo que se obvían algunas cosas y sí es importante reforzarlo, colocar los controles en tiempo, que sean ágiles, que sean parte del proceso, no que sea algo... después cuando quieres controlar algo que ya creció a veces es más difícil, ¿no? Entonces es importante que desde el nacimiento ya traiga, ¿no? Y ahí voy a la segunda etapa de mi carrera donde he estado haciendo más turnarounds o empresas ya existentes que además están creciendo y que a lo mejor tienen alguna deficiencia de control. Cuando lo implementas hay una resistencia evidente al cambio porque es un nuevo proceso, es algo que muchas veces simplemente en cuanto a recursos, a veces no tenías el recurso para hacer toda la gestión que se requiere. A veces tienes que incluso regresarte a corregir cosas del pasado, que eso también cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Y entonces esa parte yo la veo todavía más complicada, ¿no? Cuando es un cambio, porque ya estás trabajando con algo que ya tiene una inercia, la gente ya tiene un esquema de trabajo, una cultura, ya hay presupuestos que tienes que cumplir además. Entonces, meterte a algo que no tienes en presupuesto, tanto de gente, recursos, etcétera, es algo que puede ser muy retador. Sí, y es bien importante tener claros cuáles son los objetivos estratégicos, ya sea de arrancar la operación, una nueva planta en un nuevo país o una nueva línea de negocio, o si después de tu evaluación del desempeño de lo que vienes haciendo, llegas a la conclusión que tienes que darle la vuelta completamente a lo que estás haciendo para poder lograr esos objetivos. Normalmente, ¿cuáles son los principales objetivos que te establecen a ti cuando arrancas la operación, en cuanto a lo mejor tiempos, presupuesto, las etapas en que tienes que hacerlo o en la parte de transformación? Porque sí puede diferir un poquito ahí. Sí, pues obviamente hay objetivos de alto nivel. Normalmente las empresas también ya tienen una serie de KPIs o indicadores clave que en general son bastante comunes en casi todas las organizaciones, ¿no? Desde, te decía, métricos de seguridad, de calidad, de rentabilidad, de entregas a tiempo y de personal, ¿no? Básicamente se dividen en esos 5 rubros en general y de ahí derivan muchos indicadores. Cuando es ya una operación ongoing, pues obviamente el tema es, ya tienes una base, ya sabes cómo ha performado, ha sido el desempeño de la empresa en los últimos meses, años, trimestres. Y pues obviamente la industria busca siempre eficiencias, mejoras en cada uno de los indicadores. En esa parte, pues la ventaja es que ya tienes una base, ¿no? O sea, ya sabes de dónde vienes y pues hay que ir para arriba en los indicadores, hay que mejorarlos, ¿no? Y en cuanto a un arranque, los indicadores van muy similares. Además se agrega el tema del proyecto, ¿no? Donde tienes que llegar en tiempo, en presupuesto, que es un gasto, es un one timer, ¿no? Es algo que haces una vez y ya después de ahí son los procesos continuos. Entonces ahí se agregan más indicadores y una desventaja o una oportunidad que tienes es que no tienes una base, o sea, es algo que no estaba, ¿verdad? Entonces tienes que, en base a experiencias, en base a benchmarks, en base a lo que el presupuesto se hizo, pues tienes que poner indicadores a cumplir. Pero insisto, es algo que no existe. Entonces, algunas veces tienes la base de una planta hermana o tienes la base de experiencia del equipo, que es obviamente muy válida, pero estás haciendo algo totalmente nuevo. Entonces, ahí el reto es bastante interesante. Sí, ahí como bien dices, tienes la ventaja de que hay un Excel contra el que te comparas, pero todos los factores externos, internos, regulatorios, incluso municipales, etcétera, te van marcando la pauta real de qué es lo que sí puedes y no puedes alcanzar de eso que se proyectó. Y hablabas ahorita del tema de la administración del proyecto. Esa es una tarea muy relevante en cualquiera de las dos situaciones, donde arrancas o donde transformas, porque en función del tiempo es una de las variables importantes para que la tasa de retorno realmente se cumpla como se esté esperando. Cada vez que el plazo se extiende, empiezas a tener resultados diferentes a los esperados y es donde tienes que dar mejores explicaciones. Sí, bueno, y el valor del dinero del tiempo, ¿verdad? Que si te tardas más, pues ya el
retorno ya le vas perdiendo, además del beneficio puntual, el tema financiero, ¿no? Que vas perdiendo. Sí, el proyecto es clave que esté bien planificado, el seguimiento constante a cada uno de los milestones que vas poniendo, el que el equipo realmente sea muy honesto en identificar riesgos, que eso también yo creo que es algo que he observado en mi experiencia, que alguna vez el equipo guarda las malas noticias para cuando explotan, y eso es muy peligroso. Y que el equipo de dirección haga las preguntas concretas, vaya, toque las cosas, las vea, porque cada proyecto, insisto, y sobre todo proyectos de gran envergadura, como puede ser una fábrica nueva, tienen muchas aristas, tienen muchas puertas de entrada, de salida, y tienes que asegurarte que todas están bien. Obviamente hay juntas ejecutivas normalmente donde se presenta, pero una parte de lo que yo suelo hacer es pues caminar todos los procesos, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver cómo va esto, vamos a ver dónde está, preguntarle a la gente lo más directo, y ahí identificas cosas que a veces en el Excel o en el PowerPoint no te muestran, ¿no? Y de ahí identificas nuevos riesgos y los vas acotando, ¿no? Porque, insisto, un proyecto de esta envergadura pues tiene un sinfín de riesgos, y lo importante es que la gente, uno, los vea, y dos, sepa cómo actuar, cómo mejorar, cómo evitar, y que tenga los recursos, ¿verdad? Porque luego también sabes, conoces, pero no tienes recursos para actuar, y estás también en una situación desfavorable, ¿no? Entonces... Sí, fíjate que ahorita mencionas una gran parte de la metodología que yo utilizo cuando hago este tipo de trabajos, cuando creamos por primera vez para una empresa una matriz de riesgos, que podemos tenerla desde lo más arriba, los riesgos estratégicos o los riesgos operacionales o los riesgos de cada nivel de proceso, o sea, son diferentes y los tienes que plantear distinto, y tienes que usar lenguaje también que sea acorde a quien los va a estar gestionando. Y recorrer los procesos, así como lo decías, es algo súper importante, en principio con el Consejo de Administración, todos los órganos de gobierno, para saber qué expectativas tienen de la empresa y hacia dónde la quieren llevar. Después con Dirección General y todo su equipo directivo, para ver que todos estén en el mismo canal y que vayan caminando hacia donde se les está encargando, que tengan el mismo lenguaje. El lenguaje de riesgos y controles no es tan común. O sea, la gente está acostumbrada a hablar de los resultados, del desempeño, de los KPIs que normalmente cada puesto tiene, pero no lo ven desde un punto de vista de riesgos. Luego me encuentro en niveles altos que preguntas, oye, ¿cuáles son los riesgos de tu área? Y te responden, no, no hay riesgos. No, a ver, espérate, si hay riesgos, que los tengas controlados es otro tema, ¿no? Entonces, eso nosotros también lo hacemos en los proyectos, hacer el recorrido de los procesos, identificar con los altos niveles, pero también con la gente operativa, porque ellos son los que todos los días se topan con algo, se tienen que atenderlo, tienen que resolverlo, y muchas veces pasa que haces una auditoría, una revisión de controles, y hay mucha gente que se brincó las trancas. Pero cuando vas e indagas el por qué lo hicieron, no siempre es porque quisieron hacer algo con dolo. Muchas veces no tienen la herramienta, no tienen el recurso, tuvieron una urgencia, le hablaron al jefe, no estaba el jefe. Tienen que resolver, porque o los regañan por hacer eso, o los regañan por no dar el resultado. ¿Y qué prefiere la gente? Pues que me regañen por haber dado el resultado, aunque fuera tantito de lado de lo que está en la política, ¿no? ¿Cómo ves ese tema cultural en relación a los temas de riesgos y controles? Sí, fíjate que sí es muy interesante, porque hay otra cosa que a lo mejor, el tema también del conocimiento. Ahora en México hay un boom de la manufactura, ¿no? Estamos creciendo mucho en manufactura, están llegando muchas operaciones, y eso es muy bueno. Obviamente está generando nuevos puestos de trabajo, está generando oportunidades de desarrollo para mucha gente, pero no siempre las empresas lo acompañan con un plan de entrenamiento real a los empleados. Entonces, insisto, qué bueno que la gente crezca, qué bueno que haya oportunidades, pero es nuestra labor como directores, como managers, como ejecutivos, Líderes. como cualquier líderes, desarrollar a la gente, y eso lo veo como una área de oportunidad importante, que toda esta gente se le forme y se le haga ver esos riesgos, porque aparte hay gente que no lo sabe. O
O sea, realmente hay gente que no sabe que tenía que haber hecho tal o cual, ¿no? Y te meten a veces en algún problema que se pudo haber previsto, que a lo mejor ni te hubiera costado hacerlo, pero a veces el desconocimiento de la gente. Entonces, yo solo veo como una gran oportunidad con todo el desarrollo que está llegando industrial, y en otros sectores obviamente será similar, pero que que esta gente se le forma y se le coachee y se le dirija para identificar todo eso que a lo mejor algunos nos explicaron en el pasado y obviamente todos tenemos que ir aprendiendo, pero no siempre el desarrollo va acompañado de un entrenamiento real de esto. Sí, y una de las ventajas que tenemos ya actualmente es que la tecnología nos está ayudando a hacer más sólido el sistema de control, pero tienes que saber qué es lo que le vas a meter a la tecnología como información para que pueda darse el objetivo que buscas. Yo siempre uso la analogía de que pues, en este partido se trata de meter goles. Si nada más defiendes muy bien y si tienes al mejor portero, a lo más que aspiras es un empate. ¿Sí? Se trata de ir a meter goles, ok, construyamos el sistema de control, pero tiene que ser acorde a la agilidad que necesita la operación o cualquiera de las áreas, sobre todo las áreas comerciales que siempre están buscando el cómo sí y tenemos que apoyarlos a que lo hagan sin que metas en problemas a la parte administrativa después o a la parte de cumplimiento o a las obligaciones que tienes con tus proveedores. O sea, todo eso tiene que ir de la mano y sí tiene que haber una buena capacitación donde les expliques a toda tu cadena de valor qué pasa si haces o dejas de hacer cierta actividad y cómo impactas hacia adelante o cómo si alguien no te dio la información, pues a ti te cuesta trabajo el doble o el triple tener que solucionar las cosas. Entonces, sí, el tema de cultura, de educación, de capacitación es algo que se tiene que atender muy fuertemente en estos temas, en cualquiera de las dos situaciones, ya sea de arranque de operaciones o de transformación. Por ejemplo, también en los arranques, traes gente de diferentes empresas, ¿cómo alineas la cultura organizacional? En ese tema de alineación, ¿con qué te has topado? Ay, eso es también un reto, como dices, y yo le he dicho a algunos equipos, los americanos usan mucho un término que me gusta que dicen saber what good looks like, saber cómo se ve lo que está bien, ¿no? Entonces, cuando traes equipos de varias empresas, cada quien tiene una visión de qué es bien para ellos, qué es el estar bien en una operación. Eso nutre al equipo, obviamente, pero a la par puede traer un contrapeso, ¿no? Donde a lo mejor alguien está casado con una metodología o con un sistema o con un proceso que a lo mejor no aplica a o a veces un poco se puede el equipo sesgar o no colaborar ágilmente, ¿no? Entonces es algo que normalmente yo lo que hago es un evento de planeación estratégica. Normalmente tenemos visión a 1, 3 y 5 años, ¿no? Es decir, ahí es a donde queremos llegar, que tenemos que lograr en 3 años, que tenemos que hacer este año para llegar allá. Y ese ejercicio ayuda mucho, donde cada quien pone what good looks like a 5 años, cómo se vería la empresa en 5 años bien, con todo lo que queremos, sabemos, y cada quien trae sus inputs. Entonces, es obviamente una reunión bastante ágil o un evento bastante ágil donde definen ese objetivo final. ¿Y por qué a 5 años? Porque muchas veces cuando quieres cambiar una organización, a un año no es factible, ¿no? Si tienes que hacer una transformación, no todo lo puedes hacer a un año, ¿verdad? Incluyendo simplemente una inversión de capital. Si tienes que hacer una construcción o alguna maquinaria, los tiempos suelen ser de meses y no es que años. Entonces tú planteas tu objetivo final a 5 años y lo vas quebrando en items o lo vas bajando. Entonces eso ayuda muchísimo para alinear y decir, ahora sí, esta es la foto, todos estamos de acuerdo en what good looks like para todos, y de eso es el despliegue por proyectos, por procesos, y siempre con ese objetivo. Y luego lo revisamos anualmente porque luego a lo mejor se mueve ese target. Al final el negocio cambia, el mercado cambia, las prioridades cambian, etcétera, ¿no? Las condiciones. Entonces eso para mí es clave, la planeación estratégica en todos los negocios, creo. Sí, y esa parte del monitoreo constante, un plazo de un año me parece muy razonable, y una buena comunicación de todos los involucrados, porque a lo mejor a la mitad del año hay un suceso que te viene a mover todo el plan,
a lo mejor es un cambio de gobierno, a lo mejor es una pandemia, a lo mejor cualquier situación que pudiera suceder y que no esté realmente vista en el radar desde el origen del plan. Tiene que haber una ágil comunicación para que se puedan mover los engranes y se siga hacia ese camino que se tiene, pero pues sorteando todas las dificultades que vienen en el día a día. En todo esto, si yo te pregunto, las áreas de control y vigilancia, que les llamo yo, control interno o auditoría interna, ¿en qué te han ayudado? Y en general, ¿qué expectativa tú tienes de esas áreas como líder de estas operaciones tan importantes de arrancar o de transformar una empresa? ¿Cómo te podemos ayudar nosotros? Pues a empezar a dormir tranquilo, ¿no? Porque cuando no lo tienes, pues prácticamente estás sin paracaídas, o sea, no sabes dónde vas a caer, no tienes nada, ¿no? Entonces es súper importante. Las auditorías obviamente te entregan oportunidades, ¿no? O sea, cuando una auditoría te dicen todo perfecto, dices, no sé si lo hiciste bien, ¿verdad? No creo que tiene que haber algún finding, alguna área de mejora, algún control que tú no estás viendo. Entonces, para mí te da ese momento o esos procesos te dan certeza de que vas por el buen camino y de que no te vas a desrielar a mitad del camino por alguna sorpresa muy desagradable. Y eso para mí es el mayor valor agregado. Y el segundo, que no sé cómo lo llaman en este término, pero ahorita está muy, en la industria hablamos mucho de Lean Manufacturing, de esbelto, ágil. Me ha tocado controles muy buenos, muy ágiles, esbeltos, que ayudan a la operación a que vaya bien y que además no generan sobre trabajos o sobre procesos. Y también me ha tocado ver ejemplos que no son ágiles, que acaban entorpeciendo la organización, que gracias a ellos no pasan cosas malas que no deben de pasar, pero que tampoco permiten que fluyan las cosas buenas en la organización. Entonces es algo que lo veo muy, muy importante, ¿no? Tenerlos, pero que sean ágiles, que estén embedidos, sean parte natural del proceso. Y eso yo creo que es cuando hay de un punto de vista donde hay un valor agregado muy importante. Muy bien, fíjate que nosotros, o al menos en mi caso me gusta mucho, hay un modelo que desarrolló el Instituto de Auditores Internos que le llama el modelo de 3 líneas. Antes le llamaba 3 líneas de defensa y me gusta más a mí el primer término, pero bueno, ya se lo cambiaron. ¿De qué se trata? Que el control interno es responsabilidad del que está operando. O sea, no es responsabilidad de control interno, no es responsabilidad de cumplimiento, no es responsabilidad del auditor. Cada persona dentro de todas las áreas de negocio es responsable de su control interno. Entonces, ¿qué puede hacer un control interno que le reporta el director general? Venir y explicar, oye, a ver, este es tu puesto, estas son tus responsabilidades, estos son tus riesgos y estos son tus controles. Esa comunicación ayuda mucho a que la gente se sensibilice y logre hacer suyos realmente los controles sin que lo vea como un trabajo adicional. El que yo haga mi actividad de esta manera ordenada y la haga igual siempre, ayuda a que la empresa esté mitigando riesgos, sin que yo haga nada más, sin que yo haga alguna actividad adicional, simplemente por el hecho de hacer mi trabajo, como dicen las políticas y los procedimientos. Entonces, la primera línea hace el sistema de control, lo ejecuta en la operación diaria. La segunda línea lo que hace es apoyar a que todos ellos se les facilite todo el tema de control. Si dicen, este control ya no me sirve porque ya no mando la factura manual, ahora tengo que meterme a un portal de proveedor, no sé, entonces yo tengo que cambiar mis controles también internamente para poder atender a lo que me están pidiendo desde afuera. O, ¿saben qué? Ya no tenemos la máquina A, ya tenemos la máquina B, pues, entonces hay que cambiar los manuales de procedimiento donde esas máquinas están embebidas. Todo eso, esa facilitación la hacen las áreas de control interno, de riesgos, de cumplimiento normativo, en algunos casos el tema jurídico también, cuando hay temas de apoyo hacia RH con temas laborales, etcétera. O sea, esa segunda línea es una facilitadora y las 2 líneas le reportan a Dirección General. Entonces, el sistema de control cae desde la Dirección General
y ellos hacen lo que él establece. Y la tercera línea es el auditor interno, que viene a ver, ¿cómo dices que lo vas a hacer? Reviso que lo hayas hecho. Esas tres líneas ayudan a que todo fluya adecuadamente y permite que Dirección General mete el freno y el acelerador dependiendo de su necesidad y dependiendo del objetivo del año o del plan estratégico. En ese sentido, ¿te ha tocado diseñar ese sistema de control interno de manera formal, o es algo que normalmente, para que sea menos complicado, lo vas permeando sin que sea tan cuadrado, tan estricto? ¿Qué es lo que más te ha funcionado a ti? Pues digo, normalmente las empresas multinacionales tienen áreas y directores y digamos, gente dedicada que, digamos que el diseño ya te lo da, ¿no? Como que el envolvente general o el esquema general de control. Mi participación, obviamente yo no soy el responsable del área tal cual, pero sí participo en la implementación puntual de mi área o de mi responsabilidad, y es lo que básicamente yo busco, ¿no? O sea, que sean ágiles, lo traslado al tema de calidad, no se habla mucho de Poca-Yoke a prueba de falla, ¿no? Entonces tratar de que el control sea una parte natural del proceso y que esté a prueba de error cuando se puede, no siempre se logra. Hay veces que no logras eso porque no hay las herramientas, el conocimiento, lo que sea. Entonces ahí hay que también colaborar con el área para cómo lo implementamos de forma que les sea al empleado natural hacerlo, o que no les sea algo difícil de lograr, que eso me ha tocado ver en algunas empresas que ponen sistemas de control muy burocráticos o muy complejos que impiden o que digamos que el empleado ya cuando lo tiene que hacer, ejecutar, a veces es demasiado difícil. Y vuelvo al tema de inicio que te decía del entrenamiento. Muchas veces además no están ni entrenados o no tienen experiencia. Entonces con mayor razón, no es que se haya brincado el proceso porque quisiera, sino porque el proceso ni se lo han explicado o era muy difícil de ejecutar a veces, ¿no? Requería algún proceso que el empleado no conocía, por ejemplo. Bien, y en ese caso, sobre todo cuando ya esa transformación, ¿qué es lo que le encargas al equipo encargado precisamente de implementar todos esos controles? ¿De qué manera te gusta que se haga ese despliegue de información, esa comunicación, esa capacitación? Porque pues pueden haber varias vertientes, ¿no? Es ve y diles, y que el que no lo haga lo vamos a correr, o tienes que hacer una labor de convencimiento para que la misma gente vaya adoptándolo pues de manera muy suave, pero que sí lo adopte. O sea, ¿qué es lo que te gusta más y qué es lo que más funciona? Yo creo más en procesos, ¿no? Entonces hay una metodología que uso en casi todo y se llama SIPOC o SIPOC, Supplier Input, Process, Output and Customer, ¿no? Que es tu proceso, tienes proveedores y tienes clientes y tienes entregables, ¿no? Para que tú puedas entregarle algo a tu cliente, tienes un proveedor que te entrega ciertas cosas, incluido el control o cualquier proceso, tanto productivo como administrativo o de gestión. Tienes un proveedor y tienes un cliente. Entonces yo trato de decir, diseña el proceso, quién es tu proveedor o quién es el cliente, ¿verdad? Si es, por ejemplo, producción, okay, ¿qué necesitas que controle? ¿Cómo lo va a controlar? Y haz el interlock con ellos. O sea, haz asegúrate que no es un deseo tuyo, que eso me ha pasado mucho en las organizaciones a veces, que alguien quiere que algo pase, lo pone en algún manual, en un procedimiento, no hace el despliegue y además no hace el interlock, no hace la compra con el usuario, con el cliente, con el proveedor, con quien sea. Entonces, ¿qué pasa? Pues que él está diciendo, mi proceso hizo esto, pero la otra persona o no se entera o no está de acuerdo y empieza un tema de conflicto. Entonces, lo primero que yo busco es que se alineen, y esa herramienta es una de las que uso más para que la gente se alinee. Les pido que se firme para que haya un compromiso del manager, director, la persona que dirige el área. Te estás comprometiendo a esto, ¿estás de acuerdo? Lo que te está pidiendo el área tú lo puedes cumplir. Ah, no. Ah, ok, entonces regrésense, siéntense y vean cómo sí damos la solución.
solución. Entonces, esa es la que más me ha funcionado, porque las otras, pues, la otra, el coercivo, pues te puede funcionar para una crisis, ¿no? Pero no lo puedes hacer como algo repetitivo, es desgastante la organización, la gente no va a ser sostenido en el tiempo, ¿no? Claro. Y a eso que mencionas yo le agregaría algo bien importante y es donde, por ejemplo, un área de control interno participa y puede hacer una buena labor. Todo el tema de segregación de funciones, porque puede ser una necesidad de un área tener el control de toda una serie de actividades, pero no necesariamente nos da la tranquilidad de que se vaya a estar haciendo de forma controlada. Ahí es donde, por ejemplo, estas áreas de vigilancia o de control pueden ayudar a separar lo que sí va a funcionar y que además nos aporta en el tema de seguridad, transparencia, para la visibilidad de toda la transacción y la información y el resultado, y sin que se quede en ese conflicto donde yo pueda tener las llaves de la casa y aparte tomar las decisiones de quién entra, quién no entra sin avisarle a nadie. ¿Sí? Esa parte creo que sí es importante que al momento de hacer el diseño del sistema de control, alguien vaya filtrando, que no queden esos conflictos abiertos, porque después volvemos a lo mismo, se acostumbra la operación a que se haga de esa manera, y eso lo he visto mucho en empresas familiares, cuando pues alguien hace todas las actividades y luego crecen y le ponen a alguien más y luego crecen y ponen a alguien más, pero de todos modos se sigue teniendo ¿cómo se dice? De todos modos siguen asistiendo con esta persona para desaturar todo y tiene ese control. Muchas veces los temas de errores o de fraudes se dan cuando no hay esa segregación de funciones. Entonces sí se tiene que hacer esa alineación o ese interblock como mencionabas, y también tiene que haber alguien que esté ahí marcando como que los límites para que no todo se vaya a una sola persona o a una sola área, pero que también se pueda distribuir organizadamente y que dé esa tranquilidad. Sí, o sea, vuelvo un poco al tema del entrenamiento, a veces es simplemente falta de entrenamiento, de conocimiento de la gente. Otra parte importante es el tema de algunas personalidades que tienen, que les gusta ser el owner del balón, ¿verdad? Que quieren y que como organización no lo puedes permitir, o sea, no puedes, hay veces como dices tú, que aunque la organización crece, la persona quiere seguir centralizando ciertas cosas, y eso puede volver una organización un poco ágil y puede generar ese tipo de filtraciones. Entonces, como líder tienes que estar pendiente de esos focos rojos, ¿no? Donde empiezas a ver, oye, si está haciendo un cuello de botella en tal proceso, vas y preguntas el por qué, tratas de entender la situación, y luego encuentras a veces ese tipo de procesos que están atorados porque o el área no ha crecido o ha crecido pero la persona sigue, como dices tú, los otros a lo mejor no están empoderados o no está segregada las funciones para que fluyan las cosas, ¿no? Muy bien. Y va cambiando otro tema. Actualmente ya también estamos con un tema de tecnologías muy avanzadas, e incluso pues, lo que está de moda, que es la inteligencia artificial. ¿En qué crees tú que va a beneficiar en este tipo de transacciones para hacerlas más rápidas, mucho más precisas, más ordenadas, pero sobre todo más controladas y más seguras? ¿Qué te ha tocado ver que ya se está haciendo o que viene hacia adelante que va a ayudarnos en esto? Sí, pues es un tema que está revolucionando y yo creo que ya muchas empresas lo están adoptando. O sea, en primer lugar el tema de la digitalización, o sea, el tener los datos digitales y poder tener algoritmos o sistemas que te arrojen lo que necesitas ver para ver si estás o no controlando tu proceso, y no nada más el tema de control, digamos, legal u otro, sino tu proceso de producción, tu proceso de calidad, tu proceso está ayudando muchísimo. Las empresas que lo están adaptando que me tocaba ver más en el pasado y cada vez menos ahora, es que la gente se la pasaba mucho tiempo recopilando datos,
haciendo el data mining, haciendo todo el tema y realmente no acababan de ejecutar. O sea, para cuando terminaban de obtener el dato y ver si estaban o no en control, ya había pasado un tiempo que no podían regresar. Entonces ahora eso nos está dando mucha agilidad en las organizaciones, ya lo estamos implementando cada vez en más sitios y tanto controles muy macro como controles muy micro de ver si una línea de producción está o no en target, si un proceso de calidad está o no en target. Entonces, eso está ayudando muchísimo y es una herramienta que va a traer muchísimo beneficio, que ya nos está dando ahora reportes, informes que ya te dan lo que necesitas ver y te vas directo a actuar donde necesitas actuar, que antes era muy difícil obtener. Cuando me tocó empezar en la industria, que prácticamente casi todo se llevaba o mucho se llevaba a mano, cuando tenías la información ya era too late para actuar muchas veces, y ahora eso nos da en muchos procesos ya tengo visión en tiempo real de lo que está pasando hora a hora, minuto a minuto. Eso estar ayudando mucho. Y el tema de la inteligencia artificial pues está empezando a integrar, y obviamente hay muchos niveles de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que todavía no me ha tocado ver una implementación al 100%, pero ya cada vez ayuda más a que te genere alertas, a que te genere, que te lleve directamente a lo que es importante para actuar, ¿no? Sí, y digamos que en el día a día pues se conoce mucho de lo que hace un ChatGPT y demás, pero como dices, hay muchos niveles de inteligencia artificial que incluso ya dentro de los procesos operativos o incluso dentro de los procesos de tecnología están ayudando a que todo se haga mucho más rápido. O sea, la velocidad con que estamos desarrollando las cosas en principio con la inteligencia humana y ahora con el apoyo de la inteligencia artificial es mucho más rápido y vienen cosas bien interesantes hacia adelante. Ahí lo importante es pues estar al pendiente de las nuevas tendencias y de las herramientas y de lo que vamos a necesitar ahora de nuestra gente, porque ya no va a ser la talacha y ahora sí los analistas van a hacer análisis, porque antes lo que hacía el analista era más labor de capturista, ahora ya van a poder hacer análisis realmente, qué es lo que se espera de ellos, ¿no? Entonces, en la audiencia que tenemos, pues hay gente profesional de las áreas de auditoría, control interno, cumplimiento, gente de las áreas de negocio, directores, etcétera, pero también hay muchos estudiantes. Y algo que me gusta transmitirles en mis clases es, pues tienen que prepararse muy bien para que estas ventajas tecnológicas las aprovechen. Definitivamente no nos van a quitar trabajo si nos preparamos bien. Definitivamente vamos a desarrollar actividades distintas y lo hemos platicado en otros episodios con otros invitados, pero tenemos que hacerlo desde ya. Y nosotros que ya vamos adelante en el camino, que ya trabajamos, no podemos dejar de hacerlo también. En ese sentido, ¿qué mensaje nos pudieras dar para las nuevas generaciones y para todos los que estamos ya trabajando? Sí, igual se ha hablado mucho del tema de que la inteligencia artificial, la automatización nos está quitando trabajos. Sí, está quitando trabajos de poco valor agregado y está requiriendo más trabajo de valor agregado, y yo creo que las nuevas generaciones, y yo lo veo en las empresas, ¿no? Gente que llega, que ya nació con todo el tema digital, con todo el tema de las nuevas tecnologías, llegan y te hacen cambios en procesos que antes te llevaban mucho tiempo, llegan agregando valor muy rápido en la organización. Entonces yo creo que las nuevas generaciones que ya traen eso prácticamente desde la cuna, nacieron ya con un iPad, tienen esa ventaja a lo mejor que pueden llegar a una empresa e implementar cosas que gente que a lo mejor no lo vivió desde sus orígenes le costaría más implementarlo, ¿no? Y a las antiguas pues simplemente estar abiertos, ¿no? O sea, yo creo que por ahí dicen, ¿no?, que ser disruptor no es disrumpido, ¿no? O sea, entonces yo creo que esa es la parte de que tenemos que pensar, ¿no? O sea, esto es un cambio que está pasando a velocidad estrepitosa, que tenemos que verlo, cómo hacemos uso de esas herramientas, cómo lo integramos, y que las nuevas generaciones traen una ventaja clarísima sobre esto, y yo lo veo día a día como van creciendo o van aportando valor muy rápido a las empresas. Muy bien, pues sí, el mensaje sería enfóquense en cuáles van a ser las actividades de valor agregado que ustedes van a poder dar
ahorita que están estudiando, vean hacia dónde se quieren especializar, metan mucho el tema de la tecnología, de la programación, el saber utilizar las herramientas. Eso es lo que se está buscando ahorita en las empresas para poder hacer más rápida esa adopción de todo lo que está viniendo desde el punto de vista tecnológico, y los que ya estamos ahí, pues no nos dejemos, o sea, actualización continua, sigamos estudiando, sigamos identificando las áreas donde en nuestra misma empresa pudiéramos estar incorporando cosas interesantes de mucho valor, para que pues estemos todos en el mismo canal y alineados hacia los objetivos estratégicos como veíamos hace rato, y que se logren esos planes de 1, 3 y 5 años, siempre en todos los lugares donde estemos. Ángel, muchísimas gracias. Gracias, Héctor, gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo, y pues la puerta queda abierta para que cuando quieras venir a platicar algo, con mucho gusto aquí Claro que sí. le vamos dando una desmenuzada. Gracias. Muy bien, Héctor. pues bueno, pues muchas gracias a todos. Nuevamente agradecemos el espacio que nos brindan para escucharnos. Mándenos sus ideas de qué es lo que quieren escuchar aquí en el podcast, y nosotros encontraremos gente como Ángel que nos ayude a poder entenderlos mejor. Les mando un cordial saludo y cuídense mucho.